Muy buenos días, estimado docente. En esta oportunidad vamos a hacer la exposición del caso. Hemos escogido un caso referente al Vacunagay, el curso de Filosofía del Derecho. Los participantes somos quien les habla, Flores del Águila Rolling Antonio y el compañero Cava Carlos Lisandro José, ¿no? Tenemos el índice del resumen que hemos hecho de la actividad, que es el análisis del caso, los hechos principales del caso, la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón, sobre la justicia y la moral en la teoría, en la ética, Nicomaco de Aristóteles, sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción, el deber moral de Kant y un pequeño resumen. Vamos a comenzar hablando un poco, como para entrar en contexto. Bueno, ¿no? Hablamos del caso de Vacuna Gay, ¿no? Este caso, pues, de corrupción que hemos escogido para analizar es del Vacuna Gay, valga la redundancia, que obviamente está referido, pues, al escándalo que se desató en el Perú durante la pandemia, ¿no? Cuando se reveló, que varios altos funcionarios públicos se habían vacunado contra el COVID-19 con la dosis de la empresa china Sinopharm, ¿no? Vamos a ver también los hechos principales del caso. Por ejemplo, para entrar un poco más en el contexto y en lo que refiere al caso, vamos a comentar un poco, ¿no? El 10 de febrero del 2021, el diario El Comercio, pues, publicó una investigación mediante un periodista que revelaba, pues, que el expresidente Martín Vizcarra se había vacunado, ¿no? Contra el COVID-19. Obviamente esto de alguna forma, pues, constituye una información bastante, digamos, redundante, ya que no solamente digamos, se expresó como una especie de protesta en nuestra sociedad, sino a nivel internacional, ¿no? Porque el contexto mismo en que vivíamos era un contexto bastante, digamos, crítico, ¿no? Y habían personas que sí necesitaban. Sin embargo, pues, ello después fue un mensaje a la nación aclarado que era una vacuna de ensayos clínicos, ¿no? Aparte de ello, también constituía, pues, un grave error por parte de ellos, ¿no? El 14 de febrero de 2021, la ministra de Salud, pues, Pilar Macetti, la canciller Elizabeth Astete, renunciaron a sus cargos, ¿no? Justamente esto fue un caso bastante mediático, el cual ellos tuvieron que renunciar, ¿no? Y antes de ello, pues, oficialmente todavía no se iniciaba lo que es la vacunación en Perú, ¿no? El 15 de febrero de 2021, el presidente Francisco Sagasti anunció la destitución del ministro de Salud Pública, ¿no? Luis Suárez Ognio, ¿no? Y del jefe del Instituto Nacional de Salud, Hans Vázquez Soplopuco, por su responsabilidad en la vacunación irregular. El 16 de febrero de 2021, la UPC entregó al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República la lista completa de personas que se habían vacunado, ¿no? Con la dosis de Sinopharm. La lista contenía 487 nombres, ¿no? En los que figuraban, pues, funcionarios públicos, políticos, empresarios, periodistas, familiares y muchos amigos de ellos, ¿no? El 17 de febrero de 2021, el Congreso, pues, aprobó la inhabilitación política por 10 años del expresidente Vizcarra y por un año de la exministra Macetti y Astete, ¿no? Por haberse vacunado con dosis Sinopharm. El 18 de febrero del 2021, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Vizcarra y otros funcionarios por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Los actores principales del caso siguiente, ¿no? Compañero, a ver, comenzamos. En este caso voy a presentar sobre los actores principales del caso siguiente. En el primer punto vemos que los funcionarios públicos que se habían vacunado con la dosis del Sinopharm. El siguiente punto, las empresas Sinopharm que envió al Perú un lote adicional de 3.200 dosis para uso de cortesía o institucional. La UPH y la INS, que fueron las entidades encargadas de realizar los ensayos clínicos con las dosis de Sinopharm y que no cumplieron con los protocolos ni los controles necesarios para poder garantizar la transparencia y la ética del proceso. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República, que son los órganos encargados de poder investigar y sancionar a los responsables del caso, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo.
El Congreso, que es el órgano encargado de poder ejercer el control político sobre los funcionarios públicos involucrados en el caso y que puede aplicar medidas como la censura, la vacancia o la inhabilitación. En el siguiente punto veremos que la ciudadanía, que es la principal afectada por el caso, ya que se ve vulnerada sus derechos a la salud, a la vida, así como la confianza en las instituciones públicas y en y en las autoridades políticas. Las normas principales que se han aplicado o podrían aplicar al caso son las siguientes. Como esto constituye un caso mediático, dentro de ello, pues, involucraban muchos aspectos, ¿no? Tanto lo político, jurídico y obviamente las consecuencias sociales, ¿no? Dentro de las consecuencias políticas, se cambió, pues, el tema del gabinete ministerial, ¿no? Incluso la vacancia e inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? La pérdida de credibilidad y legitimidad de las autoridades políticas y obviamente la polarización y el conflicto entre los poderes, pues, del Estado, ¿no? Una consecuencia jurídica, ¿no? Entendiendo de que este era un caso de corrupción y un caso, pues, que era muy mediático a la par de las necesidades reales que se vivían en aquellos tiempos, se constituyó pues una apertura de un proceso penal, ¿no? Y administrativo contra todos los funcionarios que estaban involucrados, ¿no? Y obviamente dentro de ello pues la aplicación de las sanciones, ¿no? Como la destitución, la multa, la cárcel y la reparación civil al Estado, ¿no? Por el daño causado. Ojo que este proceso aún todavía está en marcha, ¿no? Todavía no se han definido ni culpabilidades en su totalidad, ¿no? Ya que algunos actores políticos pues tienen cierta inmunidad y eso ha hecho de que de repente retarde o incluso el mismo Congreso, mediante sus fueros, no los inhabilite, ¿no? Sobre las consecuencias sociales, pues no entendiendo que era un caso bastante, digamos, mediático, valga la redundancia, y de alguna forma, pues muy indignante para la población, que generó pues un descontento ciudadano en general, ¿no? Hubo movilizaciones y sobre todo el tema de la protesta social en defensa de la salud y la vida, ¿no? Ojo que en este aspecto hubo distintas opiniones, ¿no? De ambas partes, ¿no? Había un grupo de personas que constituían pues una protesta en favor y otros en contra, ¿no? Sin embargo, de alguna forma era constituido como un acto de corrupción y eso teníamos que combatirlo. En este punto voy a hablar sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Continuando con el tema y dando al pase que me brindó el compañero, voy a hablar sobre que para Sócrates la ley es el fundamento indiscutible de la convivencia social y el reflejo de la justicia y la moral. Por lo tanto, no existe diferencia entre lo legal y lo legítimo, pues la norma democrática siempre es legítima, salvo en casos excepcionales de emergencia o la necesidad. Ahí viene lo que es la desobediencia a la ley, que implica una violación al orden jurídico, a los principios generales del derecho, como la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Continuando con la demostración del caso mediático de Vacuna Gate, se podría argumentar que los involucrados no violaron ninguna ley expresa ni causaron ningún daño a nadie, ya que las dosis que recibieron eran adicionales y no estaban destinadas al personal de salud ni a la población vulnerable. Sin embargo, también se podría argumentar que los funcionarios públicos que se habrían vacunado con la dosis Sinopharm obedecieron una ley injusta, según el criterio de Sócrates. Se podría decir, argumentar que estos funcionarios faltaron el respeto a las leyes y a la ciudadanía aprovechándose de la situación privilegiada y de una información confidencial, violando el principio de igualdad y de solidaridad al saltarse el orden de prioridad establecido por el Plan Nacional de Vacunación. Esto viene de el Foro de Jiménez 2022, quien nos comenta que estos funcionarios actuaron con mala fe y con dolo al ocultar su vacunación y al negar su responsabilidad. En esta parte vamos a ver pues, la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Platón critica pues la democracia por las siguientes razones, ¿no? La democracia es el resultado pues de la degeneración de la aristocracia que
es el gobierno, pues, de los mejores o los más virtuosos, ¿no? En este caso, pues, la aristocracia se corrompe cuando los gobiernos se vuelven codiciosos, ¿no? Y ambiciosos. La timocracia se convierte, pues, de alguna forma en punto principal, ¿no? De acción, de las acciones de los gobernantes, ¿no? Y esto a la vez, pues, se vuelven injustos y violentos, ¿no? Y se convierten, pues, en una oligarquía, ¿no? Que es prácticamente, pues, el gobierno de los ricos o propietarios, ¿no? La oligarquía se corrompe, pues, cuando los gobernantes se vuelven avaros, ¿no? Y explotadores y se convierten, pues, en democracia, que es el gobierno de la mayoría o del pueblo. Tenemos otro punto, que la democracia es el gobierno, pues, de la libertad, ¿no? Sin orden ni medida. Los ciudadanos democráticos pueden hacer lo que quieran sin respetar las leyes ni a las autoridades, ¿no? La democracia fomenta, pues, la diversidad y el pluralismo, pero también, pues, el relevalismo y el escepticismo, ¿no? Nos dice Ticona en el 2022 y nos dice, pues, que la democracia produce cultura y arte, pero también superficialidad e imitación, ¿no? Esto más o menos está referido en dos contextos y en dos posiciones bastante, de repente, críticas, a la cual de repente nosotros tenemos que tenerlo muy en consideración como futuros abogados, ¿no? Continuando con la exposición, voy a hablar sobre Platón critica la democracia por las siguientes razones. En el caso del Balgunagay, confirma en parte sobre la visión de Platón sobre la democracia y sus defectos, ya que muestra algunos de los problemas que pudieron afectar el sistema político peruano, como por ejemplo, el caso revela la corrupción y la falta de virtud de los gobernantes democráticos, que quienes se aprovecharon de su posición o influencia para así poder obtener un beneficio indebido, privilegiado, sin tener en cuenta el bien común ni la justicia. También el caso evidencia sobre la libertad sin orden, ni medida de los ciudadanos democráticos, que pueden hacer lo que quieran sin respetar las leyes ni las autoridades. Esto refleja en el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de algunos sectores de la población que ponen en riesgo la salud y de los demás. Muestra la opinión sin conocimiento ni verdad de los ciudadanos democráticos que se guían por sus sentidos y emociones sin usar la razón ni su inteligencia. Esto hace que se manifieste en la desinformación y la manipulación mediática que rodea el caso, así como en las reacciones irracionales y violentas de algunos grupos sociales. Como lo había comentado mi compañero, este fue un caso muy mediático que se vivió en todo el país porque habría personas vulnerables que no habrían recibido sobre estas dosis de la vacuna. Sin embargo, como hace mención este caso, los gobernantes, como el presidente y las demás autoridades, se fueron beneficiadas con esta vacuna, quienes al tener una posición pudieron tener ese privilegio, lo que muchas personas vulnerables todavía no podían tener. La propuesta de Platón sobre el buen gobernante es la del filósofo Rey, que conoce y aplica, pues, las ideas o formas, especialmente la idea del bien según Platón. El filósofo rey, pues, es el gobernante ideal porque posee la sabiduría y la virtud necesaria para dirigir la ciudad según principios filosóficos, ¿no? El filósofo rey ha accedido al conocimiento verdadero de las ideas o formas, ¿no? Que son la realidad eternas e inmutables que dan origen, pues, y sentido a todo lo existente, ¿no? Entre las ideas o formas destaca, pues, la idea de bien, ¿no? Que es el principio supremo de ser y de deber ser. El filósofo Rey, pues, nos dice también que es el gobernante ideal, ¿no? Porque aplica las ideas o formas a la organización política y social de la ciudad. El filósofo Rey, pues, busca realizar la idea de bien en la ciudad, haciendo, pues, que ésta sea lo más perfecta y justa posible, ¿no? El filósofo Rey establece una armonía entre las tres clases sociales, ¿no? Que componen, pues, la ciudad, perdón, que componen los órganos o filósofos, los guardianes o guerreros y los productores o artesanos, ¿no? Cada clase cumple, pues, su función específica y contribuye al bien común, ¿no? El filósofo rey también es el gobernante ideal porque educa a los ciudadanos, ¿no? Según las ideas o formas, especialmente la idea de bien. El filósofo rey, pues, se encarga de formar
a los futuros gobernantes y guardianes mediante un riguroso proceso de selección y capacitación. El filósofo rey les enseña las disciplinas que les permiten desarrollar su razón y virtud como la aritmética, la geométrica, la astronomía, la música y la dialéctica. El filósofo rey les hace salir de la caverna de la ignorancia y les conduce hacia la luz de la verdad. Esto más o menos en estos tiempos pues podríamos referirnos mucho al tema de la meritocracia, ¿no? Ya que de alguna forma la meritocracia constituye pues buscar personas que estén capacitadas y preparadas para asumir ciertos cargos y obviamente pues ellos sean quienes guíen o dirijan ciertos contextos en las cuales se vayan a desarrollar, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. Continuando con el tema y la exposición, vamos a hablar sobre la justicia y la moral en la ética Nicomaco de Aristóteles. Bueno, como podemos ver, en relación del caso de Vacunagate, se podría argumentar que los funcionarios públicos que se vacunaron con la dosis de Sinopharm violaron tanto la justicia universal como la particular, según el criterio de Aristóteles. Se podría decir que estos funcionarios llegaron a incumplir las leyes y los deberes generales que tenían con los demás ciudadanos al actuar contra el bien común y el orden público. Para Aristóteles, la justicia es una virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, según una regla de proporción. Continuando sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción, hombres Locke y Rosets. Según Hobbes, el concepto de Estado es el siguiente. El Estado se origina por la necesidad de escapar del estado naturaleza, que es una situación pues de guerra de todos contra todos, donde impera la violencia, el miedo y la inseguridad. El Estado se rige por las leyes que impone el soberano, que son las únicas válidas y obligatorias para los súbditos. El fin del Estado es garantizar la paz, la seguridad y la supervivencia de los individuos que solo pueden lograrlo mediante la obediencia al soberano. El Estado no tiene en cuenta los derechos ni los intereses de los individuos, sino solo el bien común y la estabilidad social. Esto pues nos muestra sobre el estado de los reyes, ¿no? Que eran de alguna forma quienes acumulaban el poder soberano y eran quienes constituían pues las reglas dentro de la sociedad y a su vez la sociedad tenía que obedecer porque de lo contrario tenían ciertos castigos o en todo caso incluso podían ser hasta castigados con pena de muerte. Continuando con la exposición, veremos sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Locke y Rousseau. Según Locke, el concepto del Estado es el siguiente. El Estado se origina por la convivencia de preservar y proteger los derechos naturales de los individuos, que son la vida, la libertad y la propiedad. Como siguiente punto, el Estado tiene una naturaleza racional y consensual, que se basa en el contrato social entre los individuos y el gobierno. Y el tercer punto, el Estado se rige por las leyes que establece el gobierno para que se puedan o se deben respetar los derechos naturales de todos los ciudadanos. Como base fundamental, según Lucky, el Estado garantiza la justicia, la igualdad y la prosperidad de los individuos que pueden ejercer sus derechos y sus libertades dentro de los límites de la ley. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción, Hobbes, Locke y Rawls. Según Rawls, el concepto de estados es el siguiente. El Estado se origina pues, por la voluntad de recuperar la libertad perdida en el estado de naturaleza, que es una situación de armonía y bondad, pero que se corrompe con el surgimiento de la propiedad privada y las desigualdades sociales. Como siguiente punto nos dice que el Estado tiene una naturaleza moral y política que se basa en el pacto social entre los individuos libres e iguales. El Estado se rige por las leyes que dicta la voluntad general, que son las únicas, legítimas y justas para los ciudadanos. Y nos dice como un pequeño concepto global, nos dice que el Estado debe garantizar la libertad, la soberanía y la felicidad de los individuos que se realizan como seres morales y racionales al participar activamente pues, en la vía política, ¿no? Debiendo tener en cuenta la voluntad general y no la voluntad particular de los individuos.
y si no lo hace, estos tienen el deber de restaurar el pacto social. Esto pues está referido mucho a lo que actualmente vivimos en nuestra sociedad, ¿no? De que hay que ver el bien común y no individualizar las necesidades para de alguna forma constituir esto, pues muchas veces en un egoísmo, ¿no? Político y a la misma vez caer pues en el anarquismo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado y a la misma vez ser muy críticos e interpretativos. Como siguiente punto, veremos sobre el caso del vacuna gay, que implica una ruptura del contrato social que da origen al Estado. Según la teoría de Hobbes, Luckey y Rousseau, esto se puede argumentar de las siguientes maneras. Según Hobbes, el caso de vacuna gay implica una ruptura del contrato social porque muestra la deslealtad y la traición de los gobernantes hacia los gobernados. Los gobernantes llegaron a abusar de su poder y violan las leyes que ellos mismos han impuesto al vacunarse irregularmente de las dosis de Sinopharm, indicando que ellos llegaron a vacunarse antes de la población vulnerable. En el segundo punto, según Luke, el caso de vacuna gay implica una ruptura del contrato social porque muestra la violencia y el menoscabo de los derechos naturales de los ciudadanos, ya que los gobernantes actúan en contra del consentimiento y del control de los ciudadanos al vacunarse irregularmente con la dosis Sinopharm. Y según Rose, el caso del vacuna gay implica una ruptura social porque muestra la corrupción y la degeneración de la voluntad general, donde los gobernantes se guían por su voluntad particular y sus intereses egoístas al vacunarse regularmente con la dosis de Sinopharm. Esos son los tres puntos que hacen mención sobre el caso de vacuna gay. Las posibles soluciones que ofrecen los autores del contractualismo social para prevenir o resolver los problemas de corrupción en el Estado son las siguientes, ¿no? Según Luke, el gobierno debe rendir cuentas a los ciudadanos por su actuación en el caso de vacuna gay y deben renunciar o ser destituidos si han violado los derechos naturales de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho a resistir o a rebelarse contra el gobierno si éste pues no respeta las leyes ni los derechos, ¿no? Según Hobbes, el soberano debe ser el único que tenga acceso a las dosis de Sinopharm y debe distribuirlas equitativamente entre los ciudadanos según su criterio. Los ciudadanos deben obedecer al soberano y no cuestionar sus decisiones. Y según Rose, la voluntad general debe dictar las leyes que regulen el proceso de vacunación contra el COVID-19 y deben sancionar a los responsables del caso de vacuna gay. Los ciudadanos tienen el deber de participar activamente en la vida política y de cumplir con las leyes que emanan de la voluntad general. Estos tres conceptos, si nos damos cuenta nosotros, están muy referidos no necesariamente al caso que nosotros estamos viendo, ¿no? Ya que hemos tomado un caso mediático y que sigue todavía en proceso de juzgamiento, sino que debe tomarse en cuenta de otros casos mediáticos que van apareciendo o van se van descubriendo en el transcurrir pues de nuestra vida política, social, ¿no? Dentro del país. Como bien sabemos, el deber moral de Kant hace mención que el deber moral es el acto que se realiza por respeto a la ley moral sin tener en cuenta las consecuencias, los intereses o las inclinaciones. Bueno, el deber moral es el único motivo válido para obrar bien, pues expresa la buena voluntad, que es lo único bueno sin restricción. El deber moral se basa en la razón práctica, que es la facultad que debe determinar la voluntad conforme a los principios de a priori. Es decir, independientes a la experiencia, el deber moral se opone al deseo, que es una inclinación sensible que depende de la experiencia y que puede ser contraria a la razón. Bueno, en el siguiente punto, en relación al caso de vacuna gay, se podría argumentar que los funcionarios públicos que se llegaron a vacunar con la dosis de Sinopharm incumplieron con su deber moral, según el criterio de Kant. Se podría decir que estos funcionarios actuaron por su deseo y no por el deber, al anteponer sus intereses personales y su seguridad a la ley moral y violaron el imperativo categórico al actuar, según una máxima que no podrán querer que fuera la ley universal.
pues si todos hicieran lo mismo, se produciría un caos y una injusticia. Además que estos funcionarios usaron a los demás como medios y no como fines en sí mismo, al aprovecharse de su posición y de su información privilegiada para poder obtener beneficios a costa de prejuiciosos de otros. Quiere decir que el deber moral de Kant hace ver que las prioridades del pueblo y hacer el bien prioriza, pero sin embargo, en el caso mediático de Baguna Gay, hace ver que los gobernantes prefirieron lo que es su bien personal, llegándose a vacunar, llegando a ser los primeros en vacunarse con esta dosis y no pudiendo llegar a lo que es a los pueblos, quienes sí necesitaban la vacunación para las personas que eran vulnerables. Como siguiente punto, el vacunagate pues revela una falta de ética ni respeto a la legalidad, ¿no? Por parte de algunos funcionarios públicos, lo que de alguna forma pues socava, ¿no? Lo que es la confianza en las instituciones democráticas. Y esto a su vez pues genera una respuesta de la sociedad peruana, ¿no? Ante el escándalo, muestra su capacidad de movilización y de alguna manera pues su demanda, ¿no? Por el gobierno más, digamos, buscando una transparencia y una justicia, ¿no? Y esto se resume pues en que de alguna manera consideran que tienen que ser castigados y juzgados, ¿no? Sobre el tema de la democracia, ¿no? Si no se basa pues en principios sólidos de justicia y moral, puede dar lugar a actos de corrupción y abuso de poder, como ya se ha visto, ¿no? La democracia pues no garantiza necesariamente la virtud moral en los gobernantes, ¿no? Lo que puede llevar pues a situaciones de abuso de poder y de corrupción, ¿no? En la actualidad nosotros, como para dar un pequeño complementario resumen, nosotros estamos viviendo pues casos bastante, digamos, casos emblemáticos de corrupción que se ha constituido incluso desde algunos antecedentes actuales, ¿no? Como en algunas ocasiones el tema de los presidentes corruptos, ¿no? Y obviamente hasta el día de hoy que todavía siguen con los temas y que esperamos que más adelante se puedan hacer una reglamentación o regulación para que no se pueda estar con estas situaciones y caer pues en el mismo error de siempre, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañero. Esto sería la culminación de nuestra exposición al tema en mención, el caso de Baguna Gay del curso de Filosofía del Derecho.